Biomoléculas, presentado por Jorge Luis Barreto Ríos, tutora Carolina Jaime. Las biomoléculas son las principales fuentes que tenemos en las células de nuestro organismo. Entre estas tenemos los carbohidratos. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales, también conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos. Las características. Los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper, de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía. Clasificación. Según la complejidad de la molécula, los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos. Tienen una sola molécula y no pueden ser hidrolizados a glúcidos más pequeños. Disacáridos tienen dos moléculas de monosacáridos y al hidrolizarse producen dos monosacáridos libres. Oligosacáridos tienen de 3 a 9 moléculas de monosacáridos que al hidrolizarse se liberan. Polisacáridos son cadenas ramificadas de más de 10 moléculas y resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua. Funciones. Estos desempeñan diversas funciones, entre las que tenemos las de forma energética y estructural. Entre las energéticas tenemos que actúan como combustibles biológicos aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino, la actividad de las neuronas. Los glúcidos, aparte de tener la función de aportar energía inmediata a las células, también proporcionan energía de reserva a las células. Funciones de tipo estructural. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes, tales como la mureína o peptidoglicano, componente de las paredes celulares de bacterias. Los lipopolisacáridos, componente de la membrana externa de bacterias gram negativas. La celulosa, componente de la pared celular vegetal. La quitina, componente del exoesqueleto de artrópodos como los insectos y crustáceos. Y la pared de células de hongos. Mucopolisacáridos forman parte de la matriz de tejidos conectivos. A continuación, hablaremos sobre los lípidos. Son formaciones moleculares que sirven como reserva de energía y son la base de las estructuras bióticas. En la imagen observamos los lípidos. Características de los lípidos. Están constituidos principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. Ahí tenemos los apolar o hidrofóbico, que le temen al agua o rechaza el agua. Polar o hidrofílica, que tiene afinidad por el agua. La clasificación de los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en sus componentes ácidos grasos, lípidos saponificables, o no lo posean, lípidos insaponificables. Lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y grasas y que tienen enlaces ester y pueden hidrolizarse. Estos son simples, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciglicéridos son esteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Los séridos, entre estos tenemos las ceras. Complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Entre estos tenemos los fosfolípidos, los glucolípidos, cerebrósidos y gangliósidos. También tenemos los saturados sin dobles enlaces entre átomos de carbono, por ejemplo, ácido láurico y el ácido mirístico.
Asimismo, los insaturados son ácidos grasos insaturados que se caracterizan por poseer dobles enlaces en su configuración molecular. Estas son fácilmente identificables, ya que estos dobles enlaces hacen que su punto de fusión sea menor que en el resto. Lípidos insaponificables. Estos no tienen enlaces ester y no pueden hidrolizarse. Entre estos tenemos los terpenoides, esteroides y las prostaglandinas. Funciones: proporcionar grandes fuentes de energía, componente principal de las membranas celulares, desempeñan el papel de señalización dentro de la célula. Asimismo tenemos a los triglicéridos, que son la principal reserva de energía de los animales. También otra función es proteger mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. También regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Favorecen y aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. También se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. A continuación seguimos con las proteínas. En la imagen observamos una proteína observada al microscopio. Son sustancias químicas que forman parte de la estructura de las membranas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo y participan en todos los procesos biológicos que se producen. Características de las proteínas. Todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y casi todas poseen también azufre. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Clasificación de las proteínas. Según su forma se clasifican en fibrosas, son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Ejemplo de estas son el colágeno, la queratina, la fibrina. Globulares, son solubles en disolventes polares como el agua. Ejemplo de estas son la mayoría de las enzimas y anticuerpos. Mixtas, son las que tienen una parte globular en el centro y la parte fibrosa en los extremos. Según su composición química, también se pueden clasificar en simples u holoproteínas. En sus hidrólisis solo produce aminoácidos. Entre estas tenemos la insulina y el colágeno, las albuminas, que son globulares y fibrosas. Conjugadas o heteroproteínas. Estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminosídica se denomina grupo prostético. Tenemos entre estas la mioglobina y los citocromos. Debido a sus funciones se pueden clasificar en catálisis. Por ejemplo, la pepsina, esta enzima se encuentra en el sistema digestivo y se encarga de degradar los alimentos, formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Reguladores, ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Por ejemplo, la insulina, que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Estructural, dan resistencia y elasticidad que permite a la formación de tejidos. Ejemplo, este es el caso de la tubulina que se encuentra en el citoesqueleto. Defensiva, encargada de defender el organismo. Ejemplo, la queratina, que protege la piel, así como el fibrinógeno y protrombina, que forman coágulos. Función de transporte. Llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Por ejemplo, las proteínas como la hemoglobina, que lleva el oxígeno por medio de la sangre. Funciones receptoras, reciben señales para que la célula pueda realizar su función, como la acetilcolina, que recibe señales para producir la contracción. En esta imagen observamos los niveles de organización de las proteínas. Estructura primaria de las proteínas es la secuencia de una cadena de aminoácidos
Estructura secundaria de las proteínas. Ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Estructura terciaria de las proteínas. Ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas, como se observa en la imagen. Estructura cuaternaria de las proteínas. Es una proteína que consiste de más de dos de una cadena de aminoácidos. A continuación hablaremos sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Características de los ácidos nucleicos. El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucariotas, o en forma circular, ADN de las células procariotas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN. Al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico, es monocatenario. Clasificación. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. A continuación observamos algunas imágenes. Esta pertenece a la estructura química de la adenina. La siguiente, estructura química de la desoxirribosa. También vemos una de la estructura química de la ribosa y la estructura química del ácido fosfórico. Por último, observamos la estructura química de un nucleótido. Los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos y químicamente son los ésteres fosfóricos de los nucleósidos, es decir, que son el resultado de la unión entre una ribosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. Funciones de los ácidos nucleicos. El ADN incluye el almacenamiento de información, genes y genoma, la codificación de proteínas y la autoduplicación para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. ARN mensajero. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Una vez cumplida su misión, se destruye. ARN de transferencia. Su función es captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas. ARN ribosómico. Es el más abundante, el 80% del ARN. En él se produce la unión de los aminoácidos para formar las proteínas. Doy por terminado mi trabajo y continúo con la bibliografía. En este enlace fue sacado por Wikipedia, ácidos nucleicos. El siguiente de la página www.dropbox. El otro de la biblioteca virtual unad.edu.co.
y el siguiente también. Muchas gracias.